Sí. Y estaba saqueada, Sí. porque era un espectáculo aquello, porque estaban las tiendas Sí. reventadas. Rompieron Había un todo. almacén de arroz. Sí. Y fuimos al señor Antonio y yo y cogimos 2 sacos. Sí. Y yo recuerdo, cuando tenía yo en aquella época, pues tendría 17 años, Sí. llevar un saco de arroz de 100 kilos, Sí. los 2 o 3 kilómetros que había desde llevar el arroz Desde el aquí, almacén, sí. y ya no podía, es que me caía, es el Sí, mayor sí. esfuerzo que he hecho en mi vida. Pero decía, bueno, es la comida de todos, hay que llegar. Sí, sí, sí. Y estos 2 sacos de arroz son los que nos permitieron subsistir. Durante 6 meses. Sí. Claro, Bueno, ¿no teníais? luego el señor Antonio electricidad sacó aceite de no sé dónde, Sí, sí. que lo colgamos en el suelo. Sí. Y con este aceite hacíamos cambios de patatas a gente que, porque allí entonces el dinero no valía, Y se cambiaba, era todo trueque. intercambio. Tío Reca, entonces, como allí había mucha gente de Tortosa que también se habían y que estaban por los alrededores, en casitas como Sí. nosotros, Sí. pues entonces si alguien había un farmacéutico que se había llevado medicinas, Tío Reca visitaba a alguien, y me acuerdo una de las veces que el pago que le dieron fue un par de zapatos viejos Sí. Sí. y otra vez un trozo de pan, Sí. todo así. Y en esa masía no teníais luz eléctrica, seguro. No, Masía, no era masía. Si no era una masía, era menos, Una era chabola. más. Era una Sí. cuadra Sí, en sí, el sí, campo, sí, un sí. sitio para tener la caballería Sí, sí, sí. guardada. Y había, no sé si había un poco de cisterna, pero yo me recuerdo que con un carro y una bota de madera que el señor Antonio había sacado de no sé dónde, íbamos al Perelló a buscar agua, y con esta agua lavamos la ropa. Pero así, en plan de poquito. Y en esos 10 meses que habéis estado allí, en esa casa, Mm. ¿cómo os enterabais de lo que pasaba? De Ah, el cómo señor iba la Antonio- guerra y todo eso. ¿Teníais información? No, o bueno, veíamos los aviones porque estaba así Sí. en alto, que eran las Sí. montañas que están entre el Perelló y Sí. Ampolla, dominábamos todo. Entonces estábamos esperando que se acabara la guerra porque habían Porque llegado los ya estaba nacionales. cerrado, se ya. ¿Y Bueno, ¿y en qué todo- momento pensaste? a todo esto, Sí. apareció por ahí, bueno, ya tenía yo contacto con un íntimo amigo mío que era Jaime Roy, Sí, que estaba en el Servicio de Espionaje Nacional. sí, Y a mí ya me había hecho hacer servicios. Por ejemplo, cuando la víspera de la batalla de Teruel, yo estuve en el puente de Tortosa contando los carros de combate que pasaban el puente de rojos y que iban hacia Teruel. sí. Y en fin, buscándoles la información que se podía dar. Y ya en aquel momento, pues decidimos, a él lo habían condenado a muerte, lo andaban buscando, yo estaba prófugo, Sí, escondido allí, sí, y dijimos, bueno, vamos a pasarnos. sí, Y vamos a pasarnos, pues como yéndonos al frente. sí. ¿Eh? Y entonces ahí nos buscamos unos monos azules, unas cartucheras y un fusil ruso Para parecer republicanos. para parecer, sí, para parecer Sí, rojo. rojo, sí, sí. Republicanos nada, rojos comunistas. Bueno, Ahora dice republicano. y ahí nos marchamos los dos andando por la carretera simpática aquella arriba, que había unos internacionales trabajando, haciendo la carretera, y nosotros allí pasando por entre ellos. Sí. Y llegamos Les a... saludabais. Y claro, Sí. salud, salud. Sí. Y llegamos a Tortosa, y bueno, Tortosa era un espectáculo, aquello era un espectáculo. Estaban las tiendas reventadas, todos los géneros tirados por la calle. Ahí en la Plaza Alfonso había unos tíos con unos mazos pegándole martillazos a una caja fuerte que la querían romper. Sí. Otros vimos que tiraban un piano desde un segundo piso. Destrozándolo. Los otros que estaban haciendo una procesión bufa revestidos con una casulla y ornamentos eclesiásticos, Sí. haciendo una procesión bufa por allí. Bueno, y entonces sabíamos que había una casa al lado del Palacio del Obispo. Era una calle que las casas daban a la calle y por la parte de atrás daban al río. O sea que la pared de la casa llegaba al río. Y era la casa de un médico, que ahora no recuerdo el nombre, que sabíamos que tenía una poterna Sí. que bajaba al río. Sí. Y dijimos, pues vamos a ir allí, y por la noche, de madrugada, Cruzamos. nos tiramos al agua y lo pasamos nadando. Sí, sí. Fuimos bajando por las calles aquellas, pero en la casa de al lado, que era el Palacio del Obispo, había un centinela en la puerta que estaba paseando arriba y abajo. Y entonces nosotros queríamos entrar en la puerta de al lado. Sí. Entonces cuando el centinela iba por allá, ¡pum!, pasó uno.
volvió el centinela, había pasado, y tú, pasó el otro. Bueno, y nos metimos. Y la puerta estaba abierta. La puerta estaba todo Toda reventado. Todo roto, sí, sí. Y estaba tabiques caídos, los bombardeos y tal. Mm. Bueno, y allí digo, vamos a esperar que sea de madrugada y bueno, y ahí nos metimos en una habitación debajo de una cama. Mm. Y ahí estábamos los dos, esperando, pasando las horas. Sí. Y en eso oímos pasos. Y venía una patrulla que se metió en la habitación que estábamos nosotros debajo de la cama. Se pusieron a dormir. Que si hubieras tirado, lo hubiera cogido en la pierna al tío. Sí. Y allí calladitos. Sí. Y el animal de Jaime me decía, levántame, empújame que voy a tirar una bomba. Imagínate que si tira una bomba en mano, os morís mata, todos, nos morimos Sí, todos. sí, sí. Sí, sí. Bueno, O sea, llevaba verdad. total, yo no Jaime. sé si nos oyeron o Sí. tal, que se fue. Sí. Entonces ya, a las 2 o las 3 de la mañana, pues bajamos hacia el río, nos Sí. metimos por la Poternaca y hacia el río. Sí. Para allá. Cuando llegamos al borde del agua, oímos hablar en francés. Sí. Y resulta que en la ventana del lado del Palacio del Obispo Sí. había dos franceses que estaban hablando Sí. en una ventana con los sacos terreros ahí vigilando. Sí, sí, sí. Además, una luna rielando el río, una preciosidad de luna. Sí. Y bueno, si nos tiramos aquí al agua con esta luna y estos tíos aquí a Nos 7 8 acribillan. metros, nos Acribillan. Que acribillan. serían de las brigadas Sí, internacionales. sí, sí. Y aquí nos acribillan, oye, o sea, si nos metemos en el agua somos muertos. Sí, ¿Y qué hacemos? sí, Pues vuelta atrás. sí. Vuelta a salir, vuelta a esperar a que el centinela fuera para allá para salir Sí. y salimos. Sí. Y entonces nos fuimos, dijimos, pues vamos a pasarnos por el mar. Sí. ¿Y cómo nos pasamos por el mar? Pues mira, tenemos que coger una embarcación de aquellas que hay por el Arrozal, Sí. pero oye, son 30 y tantos kilómetros que hay que cruzar el delta hasta llegar a la zona nacional. Y Jaime dice, pues en casa de los Mangrané, en el huerto que tienen los Mangrané, hay un motor fuera borda pequeñito. Sí. Bueno, y allá nos fuimos a buscar el motor este. Y recuerdo que cuando yo estaba allí, no, Jaime había ido a buscar no sé qué, a buscar la gasolina para el motor, no sé qué. Y estaba allí tranquilamente de día ya. El huerto que estaba pegado al río. Y eso ¿Eh? sería ya el día siguiente. Y como yo era un Sí, miliciano, claro. sí, Sí. claro, era el día Claro, siguiente. al día Yo como era un siguiente. miliciano, Sí, con sí. mi mono azul y mi fusil ruso, Sí, sí. ¿sabes? Pues mira, yo andaba allí como Podía Pedro estar por ahí. mi casa. Sí, sí, sí. Y llega un tío, un payés, Sí. y hola, salud, tal, y dice, ¿qué haces tú aquí? Dice, oh, yo soy del comité que me dejan venir a cultivar esto y tal. Sí. Y me dice, bueno, ¿y qué? ¿Cuántos fascistas has matado tú? Tal. ¿Y qué le dijiste? No me acuerdo ya, pero dije, no sé lo que le dije. Sí, sí. Hombre, pues en el frente se matan, no sabes a quién matas, o no sé qué le dije. Sí, sí, sí. Y ya, pues el tío ya se marchó. Bueno, total, que claro, ya teníamos el motor. Sí. Pero bueno, ahora lleva el motor hasta el mar, desde Tortosa al mar hay así como 50 kilómetros. Sí. Y no ibas a andar cargando con el motor, y además Sí. pasando por toda la montaña. Sí. ¿Eh? Y necesitamos una caballería. Así que fuimos estando por allí y vimos a un tío que tenía un caballo y se lo requisamos. Pues esto queda requisado por tal servicio. El tal. comité. Y El no, comité. no sepamos que Como allí no se requisaban podía que- resistir. Y claro, y además íbamos armados y él no estaba armado, así que se cayó. Cogimos el caballo aquel, le cargamos el motor Sí. y la lata de la gasolina Sí. y tira una carretera simpática arriba, Sí. unos 50 kilómetros para llegar a la Sí. ampolla, ¿no? Yo me acuerdo que ¿Y estaba... qué comíais de las huertas o qué? ¿Qué Claro, sí, comíais? oye, Donde comíamos, podías. pasábamos hambre, ¿sabes? Sí. Pero comíamos lo que podíamos. Y... ¿qué te iba a decir? ¿Qué Ah, que estaba tan cansado cuando Sí. llegamos arriba al Coll del Alba. Sí. Estaba tan cansado, Sí. y estábamos ayer también, que paramos un momento, nos tiramos en el duro suelo, Sí. dormimos 10 minutos Sí. y nos recuperamos. Sí, claro. Es fantástico en tan poco tiempo Sí, como se puede cuando uno estás así, recuperar. sí, sí. Porque al final andábamos los dos cogidos a la cola de un caballo así, Pues, que ya no podíamos, Os con llevaba el nuestra, caballo. no podíamos con nuestra alma. Sí, Ya. sí, sí. Lo llevamos un tute de días de sí, bien. sí, sí. Y llegamos por fin
abajo, a la Al ampolla. mar, A la llegasteis ampolla, a la ampolla, sí. allí que había unos cañaverales, Sí, sí. y allí escondimos el motor, y escondimos la lata de la gasolina, Sí. ¿eh? Os Y faltaba la barca. y buscábamos, sí, que nos la proporcionó un amigo del señor Antonio, Sí. que de estas Planas. de estas que tienen el fondo río, plano sí. para ir Sí. por los canales de la Sí. Rosal, que no Sí. son nada marineras. Sí. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a descansar, nos quedamos, no sé si un día o dos más, esperando Sí. salir. Sí. Y cuando ya decidimos realmente si íbamos a salir, el motor, la gasolina, ya habíamos perdido la hélice. Durante el camino, pero No sé dónde, si la habíamos perdido en el camino, o no, en el camino no, porque lo hubiéramos dado cuenta al llegar. Quizá ya Se no nos tenía perdió. cuando la Igual no- cogisteis. Total, Sí, sí. ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vámonos a remo. Sí. Y salimos a remo, rema que te rema, rema que te rema, rema que te rema. Sí. Estuvimos 11 horas remando, Sí. 11 horas, y hicimos 31 kilómetros a remo con esa embarcación. Que era de día. Remabais de día. Era de día, sí, Sí. era de día. Estuvimos remando y claro, el frente era el río. Sí. Y nosotros lo que pretendíamos era cruzar el río Sí. y llegar a la zona nacional. Sí. Pero la verdad es que no sabíamos, el río no se distingue bien desde Sí. el mar, así. Desembocadura. Además había buen temporal, Sí. tanto temporal, Sí. bueno, sigo contando, ya llegaré a eso. Total, que llegamos con las manos llagadas Sí. de remar, la rabadilla Sí. llagada del roce con el mesín, Sí. y ya no podíamos más, ya estábamos muertos. Sí. Dijimos, bueno, mira, vamos a desembarcar y sea lo que Dios quiera. ¿Y Nos ibais por agua dulce? No, hombre, no, por el mar, por el mar. por el mar. La desembocadura por el mar, misma. Sí, sí, por sí. el mar, dando la vuelta al delta. Sí, 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 sí. Desembarcamos y ya, cuando nos acercamos a la orilla ya vino una ola, pum pum, y nos volcó la barca y tal, bueno, y nos metemos tierra adentro Sí. y vemos un centinela. Y bueno, ¿y este tío qué será? ¿Será rojo nacional o qué? Con que nos vamos por detrás de él, le metemos el fusil así en los riñones Sí. y tú que eres rojo fascista. Rojo nacional. No, rojo fascista, para no dar Rojo pistas. fascista, decimos. Sí. Así dijimos las dos cosas al mediar. Y el tío me dice, soy rojo. Caray, es rojo. Y se volvía así quieto. Y se volvía. Y en eso, al volverse un poco, le vimos una medallita de la Virgen del Pilar aquí, que llevaba aquí. Qué cosa más rara. Ya no me iba a normal y llevaba aquí en la chapa del cinturón el yugo, en las flechas. Sí, sí. ¿Tú qué vas a ser rojo, hombre? Y ya le dimos el fusilamos y llegaba a zona nacional. Os dio una Y alegría. entonces, pues ya, Sí. como ya de postre, nos llevaron al puesto de mando del batallón, que Sí. estaba a 10 kilómetros. Andando, Andando. Pero bueno, la alegría era grande y ya no pensaba nada. Y cuando llegamos ahí, el comandante dice, han llegado por varios, no me lo creo. Porque yo estaba en el puerto de los pescadores y no ha salido nadie a pescar del temporal que hay. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero yo me quedé en zona roja. Y entonces, porque papá estuvo varios meses, entonces a Claro, partir de él ahí, estuvo ya temporal. se quedó en zona nacional todo el rato, Sí. ¿no? Y No, entonces- todo el rato no, que volví a zona roja. Bueno, pero estuviste una temporada en zona nacional. Bueno, temporada poca. Bueno, lo poco que fuere, pero Y yo me mientras quedé en tanto- zona roja con mi madre, Sí, con sí. todos, En la casa aquella. en la casita Sí. aquella. Bueno, pero Y espérate, entonces- sigue contando tú eso. Sí. El señor Antonio, Sí. bueno, tío Reca, empezó a decir que él no aguantaba más y que él también se quería mirar, si el señor Paco también estaba nervioso, porque además como los rojos cada vez eran más bestias, Sí, digamos. sí. Y entonces, pues el señor Antonio, con otros compañeros de posta que también querían pasar, pues organizó una barca y para pasarse a zona nacional. Sí. Y en esa barca fueron tío Reca, el de su hermano y mamá. Fíjate, la tripulación. Y con un matrimonio con una niña que Sí. se llevaron las cazuelas y yo qué sé por qué, y las ollas. Sí, sí. Y yo me quedé en zona roja, ¿Con quién te quedaste? pues con tía Pilar, con la Sí. abuela, Sí. con el señor Antonio, María Pilar y Francisco, En la casa aquella. en la casa que Que eran unos niños. Sí, sí. Francisco y la abuela tenía Sí. ya, bueno, 80 y Y pico los de demás años, se ¿no? pasaron y pasaron bien, sin problemas. Bien, No, sin problemas. Ah, ¿no? ¿Qué pasó? pues también que les pasó un poco como a estos, Sí. que como eran gente que de marineros no tenían nada, Sí.
pues remando, llagaos, de esto. También cogieron olas, se les llenó la barca, suerte de las cazuelas de este matrimonio que se había llevado, sacando el agua de las cazuelas, y al final también atracaron donde les pareció, y resultó, y entonces pues también, como ellos, encontraron unos centinelas, y claro, pero los centinelas al ver gente de paisano con niños, y mamá mira cómo llegó, que después decían que se había pasado una señora de 80 años, y mi madre debía tener pues unos 40 y pico, ¿no? Y llegó, y uno de ellos, uno de los de estos de Amposa que se pasaban en el grupo, pues al ver los centinelas se pensaron también que eran rojos y dijeron, a mí no me cogen vivo, y se tiró al río y se ahogaba. Y los soldados nacionales lo sacaron del agua y resultó, a Dios gracias, que también eran nacionales. Y se pasaron a zona... Pero luego resultó, mamá se fue a Zaragoza y tío Reca también a Zaragoza porque tenía parientes. Y tío Reca cada día iba a la Virgen al Pilar y luego se encontraba con gente de Tortosa que se había quedado en zona nacional y se encontraban en un bar. Y un día no fue. Y al día siguiente de no haber ido, pues le dijeron, uy, qué lástima que no has venido. Dice, porque ha venido uno que es un enlace nacional, pero que se quiere pasar a zona roja, porque como ya queda la bolsa, bueno, como espía nacional, digamos, y entonces quiere tener contactos en zona roja. Y les pidió la dirección de algunos, y que querían que les diera nuestra dirección por si en zona roja tener ayudarle. Bueno, pero como el tío Reca no estaba, pues no les dio la dirección. Y entonces un día, nosotros en zona roja, nos ve el señor Antonio, que se había quedado, y le dice a tía Pilar, dice, prepárate, porque un día de estos, los del SIM rojo... A ver, para un momento. Pues puedo empezar, ¿no? Pues entonces el señor Antonio un día viene y le dice a tía Pilar, dice, prepárate porque los del SIM, los que aquí en Barcelona tenían las chicas, ¿no? Porque los había descontrolados. Y había pues la policía organizada comunista con chicas en Barcelona. Dice, pues los del SIM rojo, dice, están cogiendo a los padres de los que se habían pasado con la barca de mamá y de tío Reca, al hermano y a no sé cuántos. Parientes de los que se habían pasado con mamá y tío Reca. Sabían que se habían pasado. Porque que por casualidad tío Reca no les dio nuestra dirección, resultó que no era nacional, sino que era rojo. ¿Así? Se había hecho pasar por nacional para descubrir... Era un espía rojo en Zaragoza. Sí. Ya. Y entonces al llegar a zona roja dio el nombre de los que se habían pasado, y como allí esto era esto, y bueno, y entonces tía Pilar me llama, dice, ven Leonor, digo, ¿qué? Dice, mira, al señor Antonio y a mí cualquier día nos van a coger, porque claro, si cogieran se pensaban que también a ellos, ¿no? Dice, aquí es el dinero que nos queda, esta es la comida que nos queda. Dice, y tú eres la responsable, porque eres la mayor de todos. Me quedaba con mi abuela de 80 y pico de años, con Francisco, María Pilar, y yo la cabeza de familia. Francisco y María Pilar tendrían 10 años. 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Y tú tendrías 15? Yo tenía 14. El pánico que me cogió, te lo puedes llegar a imaginar. Tuvimos la gran suerte de que aquel día tío Reca no fue y no dio vuestra dirección. Y no de esta dirección, pero nosotros ya estábamos en ese plan. Y una noche estábamos durmiendo tranquilamente y de repente nos llaman en la puerta, ¡pum, pum, pum! Sacó por la ventanita que había arriba, y que vive aquí, Antonio Forcadell. Y yo, ¡ya están aquí! Y yo, ¡cállate, bruta, cállate! Ah, ¿tú ya habías vuelto a la casa entonces? Volvieron, se pasaron a zona roja. ¿Y por qué volviste a pasar a zona roja? Porque mira, yo había ingresado en el Servicio de Información Nacional por medio de Jaime Roy, el grupo Charán. Era un grupo, el jefe del grupo, que era Luis Charán, que lo habían descubierto y lo cogieron a las chicas estas y lo mataron en las costas de Garraf después de arrancarle las uñas y sacarle los ojos. Y había estado haciendo pues servicios con Jaime, como os he dicho, contando los tanques rojos que pasaban en el Ebro por el puente de Tortosa, y en fin, una serie de... Mira, cuando bombardearon Tortosa y fue evacuada, había una bomba caída en la Casa Vericat, una bomba de aviación de 100 kilos,
Y la trajisteis No, la desmontamos. Sí, y una trajisteis No en botes, hicimos botes. Entonces la trilita de la bomba, bueno, teníamos que desmontar la espoleta, y desmontamos la espoleta de la bomba, y la trilita con un escoplo y un martillo rompiendo, porque es una cosa, como una piedra dura. Y hacíamos botes para luego hacer sabotajes. Bueno, después cuando pasamos a zona nacional, ya cortando una serie de cosas de este tipo, cuando llegamos a zona nacional, pues el mando de la 102 División, que estaba en la parte esta de Amposta, estaban pendientes de la batalla de lo que iba a pasar en el Ebro. Nosotros les informamos de que los rojos estaban recogiendo todas las embarcaciones de la costa y llevándolos a los pueblos ribereños del Ebro. O sea, que parecía inminente que iban los tíos a meterse, les pescaron en calzoncillos, estuvieron distraídos, vamos. Los nacionales estuvieron distraídos, Porque, oye, estaban recogiendo las embarcaciones. Nosotros les advertimos que estaban recogiendo las embarcaciones, las llevaban allí, que estaban acumulando fuerzas allí. Bueno, total, que el jefe de la 102 División, con un tenientillo que era el jefe de información, nos dice, bueno, pues mire, ustedes vuelvan a Zona Roja, pasen esta noche y mañana se enteran de las brigadas de reserva y después pasado mañana vuelvan por la noche y nos lo dicen. Como si te fueras a un paseo. Una cosa sencilla. Que fue cuando dice Leonor que yo aparecía allí. O sea, pasabas para enterarte de qué fuerzas había ahí acumuladas. ¿Qué fuerzas? ¿Qué brigadas de reserva eran las que les interesaba saber que habían aquí? Porque querían cerrar por Tarragona y entonces empezamos con los que conocíamos allí, los que teníamos de nuestros enlaces, pues uno de ellos era el señor Antonio pues a ver, enteraros qué unidades hay. Y mientras estos se enteraban, pues nosotros esperando para recoger la información y volvernos. Y entonces, pues yo, para esperar, me metí en un barranco que había una cueva que tenía una anchura de entrada así bajita, y arrastrándome llegabas dentro y luego dentro te podías poner de pie. Y ahí estaba yo. Y Leonor me traía la comida, apacentando una vaquilla. Que era la gran reserva, era una novilla. Una ternera. Una ternera, que estaba... por si ya no nos quedaba nada para comer. Claro. Y apacentaba, como lo hacíamos siempre, claro, todo ese tiempo estuvimos allí, pero el miedo que yo pasaba de llevarle la comida, porque le dejaba, y mirando que claro que no, porque por allí estaban los de la Internacional que estaban haciendo los caminos aquellos, que yo una vez tuve que pasar por medio. Pillar a ti y a papá. Claro. ¿Y estuviste varios días así esperando la información? Y cuando ya recogimos la información, nos volvimos. Bueno, pero te voy a decir, no te he explicado cómo vinimos. Entonces, para pasar a Zona Roja, nos dieron una motora hispano, una motora hispano con un motor de gasolina, de que estaba en obras del puerto de Vinaroz, no, de Castellón, ¿Eso era una barca? Sí, una motora, una motora que era de obras de puerto del Castellón. Y fuimos a buscarla, Jaime y yo, a Castellón, para traerla a Vinaroz, y desde Vinaroz pasar a Zona Roja. Y la verdad es que no sé qué cálculos hacíamos, porque no hubiéramos hecho con la motora. Y una de las cosas que nos pasó con esa motora es que cuando estábamos a la altura de, ¿cómo se llama? Esto del Papa, el nombre de Peñíscola. A la altura de Peñíscola se nos paró la motora. Y claro, era una motora que no te llevaba remos, o sea que no había manera. Y el mar nos iba acercando contra la costa, contra el acantilado que había ahí de Peñíscola. Y menos mal que pasó una barca de cabotaje cargada de sal, y nos remolcó y nos llevó hasta Vinaroz. Bueno, en Vinaroz la metieron allí en el parque de automovilismo a reparar el motor, para que nos arreglara el motor. Pero bueno, el jefe de la división y el tenentillo ese que estaba, que era un imbécil, que se nos urgía que tienen ustedes que irse a pasar, tal. Oiga, pues si está esto averiado, no, eso son excusas, excusas. Bueno, pues entonces, digo, bueno, pues venga, pues nos vamos con lo que sea, venga, una piragua, nos trajeron una piragua de paletas, de estas así, ¿sabes?
Y mira, me acuerdo, la piragua nos la llevaron 2 guardias civiles veteranos, uno de ellos llevaba un mostacho así, a la playa. La cargaban a hombros los guardias civiles. Sí, hombre, la piragua no pesaba nada, era de madera, pero de esas muy ligeras, una piragua india, de esas que tiene una punta así. Nos llevaron a piragua al mar, al lado del río, para nosotros por la noche pasar. Y cuando llegábamos cerca de la playa, unos ladridos de perros. Así nos han visto ahí ladrando los perros. Y no eran perros, eran gaviotas. Que parecían un sonido parecido. Bueno, mira, ese guardia civil con bigotes, cuando nos dejó en la playa, el hombre lloraba de emoción. Viendo que esos desgraciados, ¿a dónde van? Sabía que os ibais a jugar la vida. Y tanto. Nos metimos en la piragua y salimos remando, pam, 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 pam. Y cuando llegamos a la altura del faro del Fangal,